Bueno, tal como prometimos, está todos los miércoles con nosotros don Julio Ortega Tous. Sin él, Mozart, tenemos que confesarlo tú y yo, nuestra visión sobre la política económica local y la proyección internacional, lo mismo que los eventos políticos internacionales, para nosotros se nos queda un poco corta. Sí. Hay que confesar que don Julio se mantiene actualizado, ¿eh? Y el esfuerzo que hace de contactación, su propia experiencia, es un hombre que vivió en París, allí en el centro mismo de la... Y además ha sido diplomático de carrera por mucho tiempo. Conoce secretos que nosotros no conocemos. Él... Buenos días, Julio. Buen día, buen día. ¿Cómo te va? Yo no sé de qué secretos habla Pedro, pero... Los secretos de la diplomacia, mira, Julio, los secretos de la diplomacia, de la manera como ustedes interpretan las cosas, no es lo mismo que nosotros, los mortales. Ustedes tienen una forma de interpretación, de comunicación, los diplomáticos. Hablando de diplomacia, que Mozart dice, pero vean, ¿por qué es que se pone en duda? Se quiere lanzar un manto de duda con respecto a las vacunas rusas. ¿Qué pasa ahí? Oh, claro. Bueno, lo que se ha alegado es que los protocolos de información que se deben llevar en las otras que se están haciendo, en las otras vacunas, hay casi 150 laboratorios en el mundo trabajando en la certificación y la puesta a disposición de vacunas contra el coronavirus. Lo que pasa es que la gran mayoría no se conocen. Las que se conocen son las que supuestamente están ya entrando en la fase 3. El procesamiento de una vacuna, según tengo entendido, yo hice recientemente un programa con el doctor José Joaquín Puello, muy interesante sobre esto. Creo que lo van a pasar hoy después de ustedes. Ese programa, él nos explica de que en algunos centros de investigación, por ejemplo, el centro de investigación, muchos son ligados a universidades, de la Universidad de Oxford, se había avanzado mucho en la investigación del primer SARS que hubo, que tuvo pocos muertos relativamente, fueron 800 creo. El SARS aquel del año 2003 creo que fue. Y también tenían todo un tramo avanzado en la investigación de una vacuna para el SIDA. Pero estos protocolos toman mucho tiempo, se calculan aproximadamente de 8 a 10 años y más puede ser también. Pero también él nos decía, lo estoy citando, que la ciencia médica, la ciencia y la medicina en particular, han tenido unos desarrollos que son no aritméticos, sino geométricos, a un ritmo que uno mismo se sorprende. Y dice, mire, la investigación esta, porque él estudió en esa universidad y en ese centro de investigación de la Universidad de Oxford, está lista ya. No es que le faltan etapas de investigación. Lo que faltan son lo que llaman las pruebas masivas, que son pruebas con 15.000, 20.000, 50.000, 100.000 personas que voluntariamente se prestan para esto. Y dice, a tal punto que la directora de ese centro y por tanto la posible premio Nobel del 2020 en medicina, ella tiene 3 hijas, y le puso la vacuna a sus 3 hijas. Lo mismo que dijo el presidente Putin ahora recientemente. Con relación a una hija de él. A una de sus, él tiene 2 hijas, creo que son, que con relación a una de sus hijas le pusieron la vacuna. Entonces ¿sabes que en Occidente
se manejan una serie de códigos. Por ejemplo, la industria farmacéutica es una industria poderosísima. Se habla que es quizá la segunda industria más poderosa de los países capitalistas desarrollados. Y por lo tanto, hay toda una serie de cosas que por ejemplo, la poca difusión en los medios occidentales de los avances que ha tenido China. China tiene de las 5 vacunas, sin incluir la de los rusos, de las 5 vacunas que se han identificado más avanzadas ya, de la fase de 3, como se llama, que han pasado la 1 y la 2. China tiene 3, pero muy poca gente habla de eso. ¿De cuáles habla? Pero fíjate. ¿De cuáles habla? De la americana. ¿Y de la rusa? No, ahora están hablando para acabar con la rusa. No, Sí. pero fíjate, Para Julio, decir que tú hablabas del código, tú hablabas de los códigos que emplea Occidente. Yo vi que en un primer momento Estados Unidos trató de demeritar puro y simple la vacuna de Putin. Ajá. Dijeron que eso no merecía crédito, pero ya ayer el presidente Donald Trump no demerita la vacuna. Lo que dice él, nosotros también vamos a tener nuestra vacuna antes de noviembre. O sea, ya él no dice que la vacuna no es efectiva, la rusa, y que no sirve. No, él no dice eso. Él lo que dijo ayer fue, él cambió, porque desde Rusia le respondieron de inmediato a él y a otros, a esa y a otras naciones. Dijeron, bueno, lo que sucede es que la industria farmacéutica occidental no quiere aceptar la eficiencia, la efectividad de esta vacuna por razones obvias. O sea, ellos están a la espera de un gran negocio y eso es cierto, porque es un gran negocio. ¿De cuánto es que estamos hablando? Estamos hablando de 7 mil millones del mercado. 8, casi 8. Casi 8 mil millones de humanos. Ese es el gran mercado. Sí. Ese es el gran mercado. Entonces dice, trataron de demeritar y cuando ellos presentaron, porque fue toda una presentación que hizo el ruso, una presentación de todos y cada uno de los procesos que se llevaron a cabo hasta llegar a su hija, a su propia hija. Entonces ya vimos ahí ayer inmediatamente a Donald Trump decir en un tuit que ellos también están en condiciones de aportarle a los Estados Unidos una vacuna antes de noviembre. La cosa ya ha cambiado, parece que no hay manera de desmeritar la calidad y efectivtido de la vacuna rusa. Y porque quizá la necesite el propio Trump. Y quizá la necesite. De hecho nos explicaba el doctor Puello que debido al impacto que ha tenido esta pandemia, habría que hacer una serie de protocolos nacionales o internacionales, como sea, para a quién se le aplicará, porque hay grupos de riesgo. Por ejemplo, dice, las personas que están entre 60 y 68 o 69 años, con comorbilidades, ya sea asma, problemas renales, diabetes, hipertensión, esos son los primeros que ponérselo. No. Primero, el personal médico. El que está en la primera línea. Médico, paramédico. Médico, paramédico, de ambulancia, policía. Exactamente. Esos son los primeros. Fuerzas de seguridad que están bregando con la gente. Exactamente. Los hospitales, etcétera. Eso evidentemente. Pero ya estamos hablando cuando eso ya estén inmunizados. Una cosa que me llamó mucho la atención de Rusia es que de los primeros grupos que ellos van a inmunizar, según la información, es el ejército. Ellos no van a poner en riesgo su ejército. Ellos no van a poner las Fuerzas Armadas rusas con una cosa que sea un disparate. Yo lo que digo es, aquí hay muchos intereses. Pero los chinos están haciendo lo propio con su ejército. Con su ejército están probándolas. Probándola con el ejército.
Entonces, yo digo, hay muchos intereses. Hay mucha gente que hablan de que Bill Gates y la Organización Mundial de la Salud tenían la esperanza de ellos ser los primeros. Pero en todos los casos, tanto la OMS como la regional de las Américas, que es la OPS, que es donde más duro está dando la pandemia, sobre todo en Latinoamérica. Ya tenemos más de 200,000 muertos. Sí, señor. Inclusive 200,000 muertos. le pasamos a los Estados Unidos ya. Entre los Qué barbaridad. Entre los Estados Unidos y Latinoamérica tenemos más del 50% de los contagios. Es que hubo varios países que abrieron escuelas. Hay muchas razones ahí que investigar, que estudiar, que ver, que analizar. Pero la realidad es que, por ejemplo, Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial, pero tiene más del 25% de los afectados, de los muertos y de los muertos, y de los contagios. Y así es. Entonces, realmente es algo muy importante, que hay que analizarlo, y en algún momento tendremos decenas de años hablando de esta pandemia, ¿eh? Otro caso que llama la atención, el bajo impacto en África. Claro que hay coronavirus y hay países que tienen tasas de contagio alto, pero si tú lo ves en conjunto, el continente africano es de los que menos afectado está. No está como Latinoamérica, con una población mayor inclusive. Porque parece que hay una relación entre los medicamentos contra el paludismo y la posibilidad de adquirir rápidamente el contagio. Entonces, tiene unas tasas, unos ratios bajísimos en África. Hay muchas cosas todavía que hay que analizar, pero evidentemente la prensa occidental se ha dedicado ahora a desmeritar a lo que hizo ayer Rusia. El laboratorio ese. Que por cierto, Julio, tanto el laboratorio como el instituto, o sea, las autoridades sanitarias de la Unión de Rusia, habían dicho que la causa por la cual ellos pudieron adelantarse es porque ellos tenían 2 años de estudio, de seguimiento a ese tipo de virus acumulados en esa institución, que es la que encontró. Dice, bueno, hay una serie de etapas que ya nosotros la cumplimos. Nosotros habíamos identificado la cepa mucho antes. No, bueno, el que dio el genoma del coronavirus, de este coronavirus, del COVID, fue China. China fue el que puso a disposición del mundo. Que China son unos desgraciados, pero fue el que entregó al mundo el genoma del virus. Y en base a eso es que hay hoy 150 aproximadamente laboratorios trabajando en la vacuna. Que a la larga hay mucha gente ahora que son antivacunas. Digo, ¿y qué disparate es eso? ¿Y cómo se eliminó el polio? El polio, ¿cómo se eliminó la viruela? Que era esa sí fue una pandemia terrible que duró siglos y que yo no sé. Hay mucha leyenda urbana, sí, porque hay de todo. Uno escucha y ve cosas. Que te van a meter. Que es un chip para controlar y para eliminar a toda una generación. Las vacunas son uno de los grandes avances en la medicina. Pero por supuesto. Si no fuera muchos mil millones. Claro. Tú tienes un nieto, igual que yo, de la misma edad casi. Yo a cada rato oigo, me dicen, no, que tengo que ir al pediatra a poner la vacuna tal. La vacuna, sí. Y le viven poniendo vacunas a los muchachos ahora,
Claro. Para que no tengan el riesgo que tuvimos generaciones anteriores. Exactamente. Franklin Delano Roosevelt, uno de los grandes presidentes de Estados Unidos. Ese polio que acabó. Le dio polio de adulto. A los 20 y pico de años. No estaba Sí, vacunando. No había vacuna. Porque no había vacuna. No existía vacuna. No había vacuna. Entonces, las vacunas son uno de los instrumentos más importantes para la preservación de la humanidad. de la especie y de la salud mundial. Entonces, yo creo de que la solución final, vamos a llamarle, que va a tomar no un mes, pero que va a ser en un proceso. Ayer leía que debido a que los grandes países desarrollados tienen muchos recursos, tienen grandes laboratorios, están poniendo mucha plata en la investigación y en la producción. Ayer nos decía José Joaquín Puello, ¿ustedes saben cuál es uno de los problemas de la vacuna que tiene Oxford ahora mismo? Los potecitos. Pero ¿cómo así? Buscate 7 millones de potecitos. 5.000 millones de potecitos. Adiós. Y que probablemente sea necesaria una segunda dosis para fortalecer. Entonces va a ser doble. Oye, eso. Los potecitos. Entonces, hay toda una serie de logística, quienes serían que la obtendrían. Y ayer leía que muy probablemente en los países que antes le llamábamos centrales, los países desarrollados, tengan la población inmunizada para el 2021, pero que los países en vía de desarrollo, que van a depender mucho de una estructura más grande. Imagínate tú la India, que tiene 1.310 millones de habitantes, o China, que tiene 1.430 o 40, una cosa así. Sobre todo China es una sociedad muy organizada estatalmente, y ahí va a ser seguro rapidísimo la producción y la inmunización. Pero ¿qué va a pasar con otros países con estructuras sanitarias más débiles? Y yo pensando particularmente en Latinoamérica y en el Caribe y en nuestro país. Y yo espero que nosotros ya en el 2021 hayamos inmunizado a la población completa. Pero acércate a Bolsonaro. Al 2022. Acércate a Bolsonaro, Julio, que ya tiene que Julio, la vacuna rusa. Vamos a un ejercicio, Julio. Vamos a un ejercicio a propósito del coronavirus, un ejercicio de lo que tú que has hecho un máster, Julio, en esto, dándole seguimiento al asunto del coronavirus. Óyeme, pero Julio tiene... Óyeme, en los últimos 100 años no se había escrito en la prensa y en los medios de comunicación tanto como el coronavirus. Como el coronavirus. Entonces, sí, así es. Mira, pero vamos a aterrizar un poquito entonces en un asunto que tenemos, que está en curso, a propósito del coronavirus, que es el impacto que ha tenido sobre la economía y las expectativas que hay con nuevas autoridades ya a partir del próximo lunes, que vamos a tener ya nuevas autoridades, y ver cómo prosigue el curso de mantenernos más o menos de pie, la economía de pie, y a iniciar el proceso de recuperación en medio de la pandemia, porque de eso se trata. Entonces, hay dos cosas. Hay un informe muy auspicioso que se dio a principio de semana, que es el informe, a principio de semana, no, la pasada semana, que es el anuncio de las remesas, como las remesas tienen ya 3 meses consecutivos en crecimiento. Sí. Muy importante, por un lado. Pero por otro lado vemos la caída terrible que ha tenido el turismo. Sí. El turismo, que ayer decía un médico, amigo nuestro ayer, bueno, lo que pasa es que ya nosotros tenemos el virus aquí, ya lo tenemos local. Entonces vamos a abrir la frontera y vamos a que entren los turistas, porque lo que hay que pensar también es en la economía, que está bastante quebrantada. ¿Cómo ves, Julio, tú que le has estado dando seguimiento a todo esto
y las medidas que, por ejemplo, el presidente Luis Abinader habla de que elementos tan sensibles como la seguridad social, dice, bueno, tendremos seguro, vamos a completar la universalidad en diciembre de todo, los pobladores dominicanos van a tener seguro médico. Son todos, van a seguir los programas hasta diciembre, los programas especiales que se crearon en esta administración de amortiguamiento para los diferentes sectores. ¿Cómo tú ves todo este cuadro? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es tu proyección con relación a eso en medio de este cuadro del coronavirus, Julio? Bueno, lo primero que la población dominicana está observando un estilo nuevo que nunca se había experimentado en el país, y es de la de el presidente entrante designar ahora por vía de Twitter, que es una red de comunicación muy popular entre los políticos, al gabinete. Es decir, ya el gabinete está prácticamente conformado. Ya sí, quedan dos nada más. ¿Dos qué? Dos puestos, dos ministros, dos puestos importantes. Bueno, el procurador hay un ministerio y la procuraduría. Y la procuraduría. ¿Cuál es el ministerio? Pero eso no es gabinete. Ciencia y tecnología. Sí. Ministerio de Educación. Educación superior falta. Ciencia y tecnología. Yo pienso que, claro, el procurador tiene rango de ministro. Es un ministro. Sí, es un ministro. Te faltan dos más. Sí, es miembro del gabinete. Es como si fuera el ministro de Justicia. De hecho, hay personas que proponen para una reforma más integral. Unificar el ministro de Interior con... No. Crear un Ministerio de Justicia que se encargue de la parte de administración, y dejar una Fiscalía General que haga la persecución de los que haga la representación del público, de la nación. Porque mezclar, por ejemplo, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, la administración judicial de cientos, de miles de jueces que hay en el país. El presidente de la Suprema es más un administrador de jueces que un supervisor de jueces, sí. No, y un administrador a quién se promueve, a quién no se promueve, qué sala penal o sala civil se construye o no se construye, cuál edificio se necesita. Eso son cosas de un presidente de la Suprema Corte de Justicia. Tiene que estar, y de la Suprema en su conjunto. Y yo creo que tiene mucho sentido. De hecho, en el pasado existió un Ministerio de Justicia aquí en el país. Mi abuelo fue ministro de Justicia. Entonces, el Ministerio de Justicia es algo, el Procuraduría General de la República, mientras esté en este arreglo constitucional, es un puesto muy importante, sobre todo ahora, y es un miembro del gabinete. Entonces, es cierto que ese es el que falta. Y yo pienso que lo va a decir el 16. El mismo 16 lo va a anunciar. Ojalá que las expectativas de la ciudadanía, como en todos los otros casos anteriores, sean llenadas. Yo pienso que la principal atención que el presidente electo, Luis Abinader, va a poner en las cosas, por las declaraciones que ha dado, por el equipo que está conformando, es esos dos temas que tú mencionaste, Mozart. Uno, yo te diría 1, 2 y 3. Sí. El control de la pandemia. De la pandemia, sí. Y la salud pública. Ahí hay que buscar los recursos donde estén. Ayer yo conversaba en mi programa con Luis Manuel Piantini. Luis Manuel decía que no, que había que salir a buscar dinero fuera. Yo le digo, hay que ir a buscar dinero fuera. Pero la prioridad número 1 es el control de la pandemia, porque sin el control de la pandemia no podremos
volver a unas condiciones, no digo yo ya la inmunización, que será en algún momento, ojalá el año que viene, pero el control de los contagios, que es el gran problema, y la llamada positividad. Nosotros la teníamos en 17 hace 2 meses atrás, y está en 34 o en 35. Entonces, eso es una derrota para los dominicanos. Tenemos que buscar una manera de mantener la disciplina y de reforzar los protocolos para controlar esta situación. Somos el país del Caribe que más casos de coronavirus tiene, que más muertos por coronavirus tiene. Y si nosotros tenemos 20% del PIB directa e indirectamente ligado al turismo, yo vi ayer que en la caída del turismo, una cosa 88%. 88%. 88%, si no incluye los dominicanos que viven fuera, que están viniendo. Entonces, ahí baja como a 72. A 77. Y una cosa, 77. Pero 88% es que no, es nada, una cosa abrumadora. Sí, abrumadora. Sí, entonces, nosotros tenemos que recuperar. Para recuperar el turismo, necesariamente hay que recuperar la estabilidad de los contagios. Mira, Italia, que fue uno de los casos más dramáticos para el mundo, España, esos 2 países que en un momento eran bueno, la explosión absoluta del coronavirus, ya están establecidos. Hay rebrote, en el caso de España particularmente. Ahora mismo, de hecho, ayer... Pero Nueva York mismo ha estado manejando, ha ido bajando. No, hay zonas de los Estados Unidos, sí, que se han ido manejando. Lo que quiero decir, hasta que no alcancemos ese control de la pandemia, es decir, no es todavía la inmunización, es control de la pandemia, suficiente cama, distanciamiento, mascarilla, ese tipo de cosas. No vamos a poder iniciar un proceso digamos, se detuvo y comenzó a retroceder, que es lo que tenemos que hacer. Y hay países que han logrado y llegar a 0 casos, que no ha habido contagio. Entonces, eso se puede lograr o reducirlo sustancialmente. Países que han sido también, no estoy hablando de países que no lo tuvieron, como por ejemplo el caso de Vietnam, que es un caso inaudito. Corea del Norte. Corea del Norte no se sabe mucho en realidad. Sí, dicen que no tienen, dicen ellos, ya. Bueno, yo creo en ese chinito. Está bien. Entonces, yo creo que Julio, y los chelitos, Julio, y ese anuncio, porque es un anuncio importante, muy auspicioso ese de Abinader, del presidente electo, del asunto de llegar al universo de los seguros, pero él dice, con la reducción, con los recursos que se van a ahorrar de las instituciones, pero es que esas instituciones llevan, eso es todo un proceso. ¿Tú crees que dé tiempo como para que podamos decir que en diciembre vamos a tener los recursos de todo para eso? Mira, ¿Tú crees? Él tiene un director de... Yo creo que hay que darle un tiempito más al presidente. Sí, que él tiene un director de presupuesto que conoce el presupuesto. Como si fuera él, el ejecutor. Como si fuera la palma de su mano. Sí, lo conozco. Sí, pero no hay cuestión de que reconozca, que si va a tener los recursos a tiempo, es disminuir empresas. Es que él se maneja esos detalles. Pero es que disminuir empresas, tú incluso tienes componentes de orden más legal. Que empresa, más que empresa, hay muchas que están por decreto. Es reorientar. Hay muchas que están por decreto, con un decreto se van. Es reorientar el gasto. Los que están por ley es otra cosa, pero es el mismo gasto que tú tienes con la caída fiscal de un 30%, con la caída fiscal de un 30% menos de ingresos fiscales, 88 mil millones. Entonces, es necesario priorizar los recursos. Y eso es lo que yo pienso que va a hacer. Con relación a las remesas,
yo pienso que ese aumento realmente muy auspicioso de la remesa, casi de un 25% del mes pasado, tiene mucho que ver con el programa de estímulo de los Estados Unidos y de apoyo a las familias. En efecto. Son $600 semanales que le están transfiriendo a los norteamericanos. Ahora, el presidente Trump anuncia que lo va a reducir mediante una orden ejecutiva de 600 a 400 y que de esos 400, 100 lo pongan los estados, que están quebrados también, los estados. Entonces vamos a ver qué impacto eso puede tener, pero de todas formas ahí hay un factor que hay que destacar y es el apoyo de los dominicanos a sus familias aquí, porque saben que están pasando trabajo. Estamos hablando de que aquí se han perdido casi 1 millón de empleos o están en suspensión. Entonces, una persona que ganaba 30,000 pesos y ahora tú le das 8,500 o 5,000, realmente está pasando una situación muy calamitosa. Y entonces es importante esto de que se van a mantener esos programas y probablemente podrían hasta aumentar en algunos casos en el primer quintil, que es la parte más pobre de la población, podrían aumentar los apoyos. Porque la canasta del primer quintil, según la encuesta nacional de ingresos y gastos del Banco Central, la encuesta continua, como le llaman ellos, es de más de 15,000 pesos, 15,000 y pico. Entonces, como una persona o una familia que necesita 15,000 pesos mensuales para consumir lo básico, Para comer. Para comer lo básico, tú lo vas a dejar sin cobertura. Eso no es posible. Este retroceso, esto va a tener un retroceso en la pobreza en el país. Ya ha tenido un retroceso. Ya la tiene. En la pobreza. Y recordemos que el retroceso que hubo entre 2003 y 2004 nos costó 15 años recuperarlo. 15. Y este probablemente es más largo y más profundo, este retroceso de las personas que habían salido de la pobreza y que han vuelto por la situación actual. Yo pienso que ahí es que se va a centrar la actividad gubernamental y que el Estado va a ser el que va a jugar el rol fundamental. Sí. Vamos a ver, pero hay que buscar recursos internacionales. Exactamente. Va a tener que buscar recursos internacionales, pero sobre todo que la población colabore más. Este desorden que hay aquí en el país. Mientras tengamos esos niveles de desorden que no nos ayuden a disminuir a bajar esa curva, las cosas se les van a hacer mucho más difíciles a las autoridades. De que la mejor manera de darle soporte al presidente Luis Abinader con todas esas propuestas que trae es con un mejor comportamiento de la población. Por ahí debe empezar todo, con los 3 golpes, como dicen: distanciamiento, mascarilla y lavado de manos. Con esos 3 componentes nosotros le hacemos un gran aporte a nosotros mismos, pero sobre todo le hacemos un aporte a las próximas autoridades que tienen una situación difícil, tienen que lidiar con una situación difícil, pero a todos nos conviene que ellos lo hagan bien y que podamos salir rápido de esta desgracia que es el corona. Hermano, muchas gracias. ¿Se acabó ya? Un tolete, Dios. Julio, bueno. Ustedes tienen otro, No, que eso es media hora, sí. Es media hora. Sí, entonces le damos lo otro al coronavirus y a los reportes. No, que nosotros tenemos un espacio que lo dedicamos abiertamente al coronavirus. A partir de ahora. Con informes o con reportajes sobre el coronavirus. Por lo que tú decías, ese es el tema del mundo. Solamente. Así es. Muchas gracias. Señores, Nada. nos vemos. Buen día.